Vamos a hablar unos minutos con José Luis Esper y ya nos vamos a meter en el tema del ARA San Juan. Tenemos mucha información, tenemos un móvil en Mar del Plata, tenemos a los expertos, está el Beto Valdés para analizar también desde el punto de vista político todas las repercusiones que ha tenido esta búsqueda desesperada del submarino desaparecido. José Luis Esper, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, yo resumí un poquito la discusión interna que hay en el equipo económico. No sé cuál es tu visión, digamos. ¿Vos crees que un poquito estamos en el medio del río y que el gobierno está ahí medio tironeado en cómo llevar adelante la economía? A ver, el paraguas o el bosque dentro del cual estamos discutiendo estas cosas que vamos a conversar juntos es un bosque donde en el corto plazo Argentina comenzó una recuperación que puede extenderse varios años. Este rebote, para que se transforme en crecimiento algo más sostenible, y debo advertirlo, requiere mucho más de lo que el gobierno ha anunciado como pacto fiscal, reforma tributaria, reforma previsional. Esto no sirve de ninguna manera para empalmar rebote con crecimiento. Si esto es todo lo que tiene el gobierno, el rebote va a ser rebote y se va a ir languideciendo con el tiempo. ¿El rebote puede durar muchos años? Sí, ninguna duda que puede durar muchos años. De hecho, lo más probable es que el año que viene, el 2019, continúe incluso. O sea que estamos discutiendo, desde mi punto de vista, dentro del rebote que está teniendo la economía, algunos problemas conceptuales o de calibración. Acá hay un problema conceptual de arranque en todo el gobierno, en todo el equipo económico, inclusive en el Banco Central. ¿Qué es? Que acá no había que hacer ningún ajuste fiscal, o poco y nada, que con cambiar la manera de financiar el déficit de emisión a deuda, la baja en la tasa de inflación y va a provocar un rebote de la economía muy fuerte y de esa manera... Ese era el diagnóstico del gobierno. Ese era el diagnóstico del gobierno, ¿no? O sea, estamos discutiendo dentro de un rebote, no de una recuperación sostenida hasta ahora, y dentro del rebote este problema conceptual. El problema conceptual es que vos subestimaste el poder de fuego que tiene el déficit fiscal para generar tasa de inflación. El déficit fiscal no ha bajado y este déficit fiscal es absolutamente incompatible con una baja en la tasa de inflación. Como dice Sturzenegger, que dicho sea de paso, es importante recordarlo, las metas de inflación que tiene Sturzenegger hoy se las puso Prat Guy en enero o febrero del 2016 y apenas asumió. Entonces, acá no hay ninguna coherencia entre el déficit fiscal que tenés y la meta de inflación. O bajás mucho más el déficit o te bancás que la inflación no sea vos fíjate, la que Sturzenegger piensa. Yo estaba contando que en el gobierno son conscientes de eso y le están diciendo a Sturzenegger, resignate. Entregate, porque vamos a hacer gradualismo fiscal, porque es lo que quiere Macri, porque la política y la sociedad no da para otra cosa. Dicen en el gobierno que hacer gradualismo fiscal, no me hagas un shock monetario subiendo la tasa de interés porque me exacerbás la bicicleta, ahora, acá, me generás otros problemas en el gradualismo fiscal que yo quiero tener para el año que viene. A ver, yo no estoy de acuerdo con el gradualismo fiscal porque aparte el déficit está bajando un poquitito porque sube la recaudación, porque baja de gasto hasta ahora profunda no hubo. Pero acá Sturzenegger se equivoca, porque si le dicen desde Hacienda o desde el gobierno... Vamos para este lado. Vamos para este lado. No tiene sentido que Sturzenegger siga insistiendo con estas metas de inflación. ¿Por qué? Porque hay otra cosa muy delicada acá. Y esto explica por qué Argentina se repite tanto. La pérdida de reputación. En los 80 era todo un punto de discusión en la academia la pérdida de reputación de los bancos centrales para bajar la tasa de inflación. Va a haber algún día, si Sturzenegger sigue sin cumplir las metas, que no lo va a ir a escuchar nadie al Banco Central. Es decir, si este año dijo 17 y fue 24 y el año que viene dice 10. 12, entre 8 y 12 y termina siendo 18 o 20, se complica. Es grave que el Banco Central incumpla su meta, por lo tanto, Sturzenegger está dentro de un gobierno, si del gobierno no van a bajar más el déficit, él tiene que poner una meta de inflación mucho más laxa. A ver, José Luis, me decía alguno de los economistas que tiene un poco tu línea, tu visión de la economía, y es totalmente válido, que hay una especie de ataque del gobierno a estos economistas que lo corren, pongámoslo de manera estereotipada, por derecha al gobierno, diciéndole tiene que haber ajuste, tiene que haber algo más duro desde el punto de vista fiscal. Y un poco esto quedó representado por lo que escribió esta semana en La Nación Fernando Iglesias, que es diputado electo de Cambiemos, que te voy a leer un párrafo, pero es fuerte, lo llama liberalotes a los economistas que vos sos uno de los líderes de esa línea de pensamiento económico,
para el liberalotista, la economía es una ciencia exacta y la política una superstición. De allí que los liberalotes propongan recortes draconianos del gasto social, despido de millones de empleados públicos y amputaciones generales de Estado. No importa si la pierna es la gangrenada o la cabeza, ¿no? Sí. Dicen que, bueno, que vos, y esto es un poco la visión que tiene el gobierno respecto a las críticas que hacen economistas como lo que vos estás planteando, que no tienen en cuenta la realidad, los 12 millones de pobres de la Argentina, la gente que está desocupada, los empleados públicos. Mira, Maxi, primera respuesta a Iglesias. Yo escribí un libro, La Argentina Devorada, que afortunadamente es un bestseller, donde yo digo que Argentina tiene que cambiar 180 grados, tiene que hacer otra cosa, tiene que hacer una cosa completamente diferente, que son cosas que hacen países que le va bárbaro, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, en los últimos 25 años. Argentina tiene que cambiar de régimen, tiene que hacer otra cosa. Ok, si no queremos cambiar, el no cambiar, que es toda una decisión válida, pero yo lo que no veo acá es coherencia entre opiniones como la de Iglesias u otros. Si vos no querés cambiar, si no querés ser un país próspero, rico algún día, vos estás condenado a este modelito que cada tanto, si no haces las correcciones que tenés que hacer, tenés crisis. Y mal que le pese al señor Iglesias, los ajustes draconianos de gasto público han ocurrido con las crisis acá. O sea, es falso que Argentina no ajuste. Es falso que gente como yo no se preocupe por los pobres o por la gente que menos tiene. Todo lo contrario. Una manera de obturar la pobreza es evitar crisis. Y las crisis en Argentina, como no se han evitado, sino que se ha acelerado cerca de las crisis, son los que han provocado las explosiones de la pobreza que tenemos. Así que, al revés de lo que dice Iglesias, si vos no haces las cosas que tenés que hacer, como la economía tiene sus leyes impiadosas, las crisis se encargan de hacer las correcciones. Así que es falso lo que dice Iglesias. Más allá, que dicho sea de paso, y esto es una discusión más filosófica, me llama la atención que para el kirchnerismo el liberalismo era el enemigo y ahora Cambiemos se ha kirchnerizado, porque también para Cambiemos el liberalismo es el enemigo. A ver, como nosotros somos los enemigos siempre, ¿no será que en realidad uno está defendiendo a la gente de a pie y estos defienden otra cosa que no tiene nada que ver con la sociedad, que son los intereses corporativos de ellos como corporación política? Porque acá la política está completamente escindida de lo que pasa en la sociedad. Mirá lo que nos pasa con el submarino, por ejemplo, esta tragedia. ¿Por qué es la tragedia? ¿Por qué? La tragedia en parte es como consecuencia que vos venés desinvirtiendo en las Fuerzas Armadas desde que vino la democracia, por pensar que acá, si las Fuerzas Armadas tienen plata, son tan genocidas como los militares que gobernaron los 70. Y la otra cosa que ha causado esto es el delirio que vos podés hacer todo en Argentina. Hasta podés hacer la media vida un submarino que se hizo en Alemania. Y a lo mejor esa media vida la deberías haber hecho en Alemania, donde nació el submarino. Pero como creemos que podemos hacer todo, ¿viste la sustitución de importaciones? Sí. Es la fantasía que acá se puede hacer todo. La fantasía de que acá se puede hacer todo, ese nacionalismo barato, ha terminado en parte cobrándose a lo mejor muchas vidas de nuestros queridos hermanos. A ver, son dos cosas distintas. Esta segunda que vos planteás es la que ahora están poniéndole la lupa, digamos, de cómo se hicieron efectivamente entre el 2008 y el 2014, la reparación o la apuesta... Sí, pero yo la vi a Cristina cuando se hizo la reparación. Trabajo argentino. El trabajo argentino, mirá dónde lo tiene el trabajo argentino ahora. A lo mejor no está Argentina capacitada para decir que esa puede ser una de las causas, digamos, la falta yo no descarto que sea de un mantenimiento. No lo sé, pero te quiero decir, estas fantasías a nosotros nos cuestan caras. A ver, lo que vos planteás de los recortes, es cierto que ha quedado desde el retorno de la democracia una cuestión de que los militares no se sabe bien cuál es el rol de la defensa. Y de la seguridad en general, nos matan por la calle como bichos a nosotros, a la gente de a pie. Bueno, pero también es cierto que hay una discusión respecto a dónde recortarse en el gasto público. De hecho, también hay críticas al actual gobierno de que este año la ejecución en defensa es mucho menor a la que se esperaba a esta altura del año. Mira, si bueno, Macri, vos estás planteando un recorte de gasto público pero seguro, generalizado. Pero, a ver, si Macri no quiere hacer ningún ajuste, ninguna corrección en serio para evitar problemas futuros, porque los problemas van a venir algún día si vos seguís este ritmo de endeudamiento, de déficit, de atraso cambiario. Las leyes económicas son impiadosas. O sea, me hablarán hoy de los costos sociales de ajustar, pero yo les recuerdo a esos que muchas veces en el pasado, por no hacer las correcciones en el momento adecuado, después las correcciones se hicieron de manera salvaje con crisis, porque la economía tiene sus leyes. Si Macri no quiere hacer correcciones, al menos yo lo que le ruego
es que blanquee los problemas que tenemos en materia presupuestaria en la sociedad. Porque vos, por no cortar ningún gasto público, estás matando impuestos al sector privado en blanco, que es el que progresa, el que investiga, el que desarrolla, el que le vende cosas al mundo. No es gratis esto que vos no toques el gasto público. Lo que plantea Macri, de alguna manera lo plantea más brutal Fernando Iglesias, cuando le dice liberalotes y demás, es... Dicho sea de paso, es de muy mal gusto, es una canallada directamente Iglesias emparente al liberalismo con los militares. Porque si vamos a jugar sucio de esa manera, yo le recuerdo a Iglesias que el discurso de Martínez Dios, cuando presenta su plan económico, era gradual también. A ver, un gobierno que se cae no es el mejor instrumento para reducir el déficit, dice Iglesias. Y un poco esa visión misma también tiene el propio Macri, es decir, pero está bien, puede ser que tengamos crisis si cambian las condiciones internacionales, porque Argentina se está financiando en 6 puntos del PBI con financiamiento externo, pero vos me estás pidiendo un ajuste que si yo lo hago, la crisis va a ser una profecía autocumplida. Porque socialmente, políticamente, para el gobierno no hubiese ganado la elección de medio término, tendría una convulsión social. Empecemos por cosas elementales. Muchos decían, incluso en el gobierno, que la culpa del déficit eran los subsidios económicos, lo cual es falso, porque está mal medir al déficit por un solo gasto. Un gasto se mide contra el gasto, no contra el déficit. Bueno, no se han ahorrado ni siquiera un punto el producto de los 2 puntos que han bajado los subsidios. O sea, acá es falso que uno le pida cosas que son políticamente insostenibles. Ni siquiera han ahorrado la baja de subsidios. Se la gastaron en obra pública, en jubilaciones, se la gastaron, no importa en qué se la gastaron. Entonces, es falso que uno le pida cosas que son imposibles. ¿Vos dijiste ahora que si quieren hacer algún ahorro y demás no se la agarren con los viejitos? Sí, sí. ¿No estás a favor del cambio de fórmula de movilidad previsional? Me parece, todo este paquete de reforma estructural me parece que no tiene nada que ver con los problemas que tenemos. Argentina tiene un problema de un agujero fiscal fenomenal y esto de los jubilados es evitar que el gasto previsional aumente más de lo que iba a aumentar, no es que no va a aumentar. Vos el problema lo tenés en el estado de empleos públicos. ¿Sí? Ahí lo tenés y ahí tenés que atacarlo y tenés que meter a las provincias adentro porque ellas son las que tienen la mayor cantidad de empleos públicos. Pero para eso hay que tener claridad y cojones además. José Luis, hacerla con los viejitos es una bajeza. Sí, agárratelas con lo que sí tienen poder de lobby, vos tenés que ir contra los lobbies. A ver, ¿por qué pudieron ir finalmente contra muchos sindicalistas? Se puede cuando se quiere, cuando tenés los argumentos. A ver, quería pasar el fragmento de Cristina en el 2011, hablando justamente de la reparación del ARA San Juan, un poco lo que vos comentabas. Esto decía Cristina cuando está en pleno desarrollo la especie de service de medio término del submarino hoy desaparecido. Este submarino que fuera votado en junio de 1983, el San Juan, que es igual a su gemelo del Santa Cruz y del Salta, hoy tenga terminados sus trabajos mayores, comience su etapa de alistamiento y en diciembre, pato al agua, funcionando. Y es un gran orgullo, porque su hermano, o su gemelo, el ARA Salta, no pudo tener esta reconstrucción en la República Argentina precisamente porque se había desmantelado la industria naval. La tarea es cortar ese submarino que ustedes ven allí al medio, literalmente, cortarlo, abrirlo y realizar más de 429 trabajos que han demandado más de 250.000 horas, hombre, que se han puesto y se han invertido allí. Para que tengan una idea, 37 kilómetros de cables, entre turbinas, reparaciones totales, soldaduras, una apuesta nueva que nos permitirá una vida útil de más de 30 años para este submarino San Juan. Bueno, hablaba de 30 años del San Juan con las reparaciones y demás. A lo mejor Argentina tiene que importar los submarinos. A lo mejor no nos da la tecnología a nosotros para hacerlo y eso no está mal.
Está bien. Importar es una manera indirecta de producir, no es sustituir trabajo, ni destruir empleo, ni ir a la recesión. Tenemos todo ese tipo de estupideces en la cabeza. Tenemos que cambiar la cabeza los argentinos porque nos estamos repitiendo mucho. La única manera que te vaya bien es cambiar. Así no es. José Luis Esper, gracias por haber Por nada, estado buenas en noches. Maldita Un placer. Economía.